Bien, estamos iniciando esta sesión número 2 de comunicación y dimos lo que fue un repaso ligero y ahora nos vamos a ir a nuestra lámina de presentaciones. Un momentito. Bien, por acá vamos a hablar de la redundancia y para ello te voy a colocar un concepto que voy a silenciar el micrófono y cuando requiera la participación la vuelvo a activar para no tener interferencias. Bien, para el concepto que viene vamos a manejar lo que es la redundancia. Para ello te voy a invitar a que copies este concepto que está acá. Un momento, voy a ampliar un poquito. Muy bien. Y nos vamos a ubicar en este material externo con este contenido que está acá de lo que es. No tengo mucho control del mouse porque no estoy en una zona firme. Entonces, la redundancia es el criterio que elimina al enunciado que repite innecesariamente una misma información. La redundancia puede ser expresa, es decir, visible o sobreentendida. Además, en la redundancia debes eliminar aquella oración que presenta menos información. A ver, un ejemplo. Tengo una computadora de última generación. Es muy moderna, tiene tarjeta de video y es una IBM. Cuando yo digo que tengo una computadora de última generación, ya se sobreentiende que esta computadora es moderna, tiene tarjeta de video, lo que no voy a saber nunca es la marca. Pero en la redundancia, pues existe esto. Copia este concepto de lo que es la redundancia en tu cuaderno, que son apuntes de Zoom. Y por acá, pues vamos a tener otro concepto más, que también la redundancia significa. Un momento. Ok. Eh, Tenemos acá abajo un concepto breve y que la redundancia significa que la información de una oración o enunciado ya está expresado de otra manera. Copia este concepto de acá. Eh, a veces las personas escriben y repiten en la oración siempre la misma información y esto se le llama redundancia, cuando se sobreentiende, ya está expresado. Como yo decir, la chica rubia tiene el cabello rubio, la pelirroja se pinta el cabello, se tiñe el cabello de rojo, de un rojo cobrizo que es bastante rojizo. Ay, eso está como que sobrevalorado ya pues la oración y hay mucho material que ya le está diciendo que la chica tiene cabello rojo. Entonces, ¿cómo subir para arriba o bajar para abajo? Cuando la gente dice voy a subir para arriba, está redundando. Obviamente que subir, vas a ir para un nivel más elevado, vas a ir hacia arriba. O voy para arriba o voy para abajo, pero nunca subir hacia arriba o bajar para abajo. Y eso es común en conversaciones. Hasta a mí a veces
estoy hablando entre familias y digo, voy a subir para arriba y me echo a reír y digo, no, mejor voy a subir para abajo. ¿Ves? Igual cuando señalamos cosas. Quiero una cosa que es aquella cosa que está allá. Hay que definir la cosa. Siempre lo digo, la cosa hay que definirlo. Bien, ahora nos vamos al material que tenemos acá de presentación, donde vas a tener tus apuntes. Y nos vamos, omite ese mensaje. Nos vamos a ir a lo que son los tipos de comunicación. Y este material de aquí en adelante va a ser apuntes de Zoom. Tipos de comunicación. Hay dos tipos de comunicación de los que se les suele hablar mucho y son la comunicación verbal y la no verbal. ¿Cuáles son esos tipos de comunicación que existe, Diana? La comunicación verbal y la no verbal. Copia esto en tu cuaderno. Entonces, los tipos de comunicación que existen son dos, la verbal y la no verbal. Voy a avanzar en la siguiente lámina. Y también tenemos lo que es la comunicación verbal en una definición y es la que se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, pues aquí me equivoqué. Pues en estos dos tipos están las palabras o el lenguaje que puede ser expresado de manera hablada o escrito. Un momentico, voy a arreglarlo. Okay. Listo, ahora sí. Existen dos tipos, las palabras o el lenguaje que pueden ser expresados de manera hablada o escrita. Dentro de la comunicación verbal, el concepto, y esto lo vas copiando en tu cuaderno, este concepto nos lleva a que en la comunicación verbal es aquel donde hay una interacción entre emisor y receptor, donde hacemos uso de las palabras. Pero también hacemos de uso del lenguaje y aquí tenemos dentro de la comunicación verbal una subcategoría que dentro de la comunicación verbal hay comunicación oral. Y esta comunicación oral pues se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa son también comunicación oral. Es decir, que en el punto número 1 de la comunicación verbal, dentro de ella, tenemos la comunicación oral, que es la que nosotros vamos a emplear articulando signos, palabras. Y dentro de ella, pues, cuando nosotros estamos llorando, estamos comunicándonos, pues. ¿Cómo así? Pues nuestro cuerpo está adoptando un lenguaje y lo estamos transmitiendo. Entonces, cuando nosotros lloramos, transmitimos un mensaje, o estamos llorando de alegría o estamos llorando de tristeza. Si estamos con un rostro muy afligido, pues estamos llorando de tristeza, pero si estamos brincando en un pie, pues estamos llorando de alegría. Los gritos también son manera de comunicación oral, que no deberían existir, ¿no? Porque uno nunca debe faltar el respeto a través de los gritos a los demás. Para eso las comunicaciones son pausadas y calmadas. Cuando se llegan a los gritos, bueno, ya se ha perdido un poco la razón y la cordura.
La risa también es un medio de comunicación oral. Ahora, tenemos dentro de esta comunicación verbal la comunicación escrita. Y es que se realiza a través de códigos escritos y los jeroglíficos, los alfabetos o logotipos, pues también pertenecen a este tipo de comunicación. Entonces, la comunicación verbal se va a caracterizar por dos, por las palabras y el lenguaje. Y en cuanto a lo que es eh, la comunicación, pues tenemos dos. Dentro de ella se desprenden dos, la oral y la escrita. La oral es cuando nosotros lo expresamos con nuestra boquita y la escrita con nuestras manitas. Entonces, copia esto en tu cuaderno y es que los jeroglíficos también son parte de la comunicación escrita de lo que nos dejaron los ancestros, vamos a decirlo así, como una manera de advertencia o de conocer cómo eran sus formas de vivir. Los logotipos también son una manera de comunicación escrita, porque usted ve un logotipo de McDonald's y usted sabe que por ahí está un McDonald's cerca. Bien, y por acá pues avanzamos a otra lámina. Tenemos como parte de la comunicación no verbal, y es que este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos de comunicación no verbal. La no verbal es la que no empleamos nuestra boca ni nuestras manitos, nuestra boca para hablar y nuestras manitos para escribir, sino que lo hacemos de una manera inconsciente, pero también lo podemos hacer con nuestra mirada, a veces una mirada consciente o una postura muy consciente, una forma de sentarse muy consciente, pero a veces se hace de manera inconsciente. Ejemplo, cuando de repente estás en tu trabajo o estás por ahí en un centro comercial y te gusta un chico y le echas una mirada de esas matadoras, como digo yo, insinuante, y lo miras, ahí estás siendo muy consciente de lo que tú estás haciendo. Y estás haciendo un proceso de comunicación no verbal, estás diciendo al chico con tu mirada penetrante que ha captado la atención tuya. Y de repente el chico te voltea a ver y capta tu mirada y te sonríe. Entonces te respondió de una manera, eh, con una sonrisita, una manera gestual, tu mirada. Con el cuerpo también nosotros mandamos un mensaje. Cuando las chicas son muy coquetas, ellas caminan así como que a veces lo hacen por naturaleza, porque ya es algo en ellas. Y mueven, se bambolean, como digo yo, se mueven de un lado así, mueven las caderas cuando caminan, porque quieren derrochar también parte de su sensualidad, porque está muy bien vestida y quién dice que no. Pero a veces es su manera natural de caminar. Entonces ellas transmiten un mensaje porque se sienten bien, o de repente están caminando rápido o están corriendo.
quiere decir que están apuradas. Sus movimientos corporales dan señales de que están apuradas. Eh, Cuando también pudiese ser que usted se sienta a los golpes en el sofá, vamos a suponer que usted se sentó así de mala gana en el sofá, quiere decir que usted no está muy bien, o usted está muy molesta, o usted está así como que con el ánimo por el suelo. Entonces, con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, pues llevamos nosotros también un mensaje. Copia esto en tu cuaderno. Y a veces hay chicos que malinterpretan a las chicas porque creen que la chica le mandó un mensaje de gustos, de que mira, me gusta, y resulta ser que se equivocaron porque la comunicación fue inconsciente de parte de la chica. Entonces, sucede en algunos casos que de repente el chico le dice, mira, te he estado viendo y me has echado unas miradas como que te gusto, y la chica como que, ¿qué? Yo a ti, para nada. El chico malinterpretó la información porque la chica lo hizo de manera inconsciente. Copia esto en tu cuaderno. Seguimos con la siguiente lámina. Ahora tenemos la comunicación según el número de participantes. Wow, Miss, también para eso, sí, señor. Hay comunicación según el tipo de la cantidad de participantes que hay en una comunicación. Este tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen en la interacción comunicativa. Vamos a ver quiénes son estos. Tenemos la comunicación individual, que en este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor. Es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia o en una tercera persona que lo observa. Tú y yo ahorita tenemos una comunicación individual. Es privada. Si hubiesen otros participantes, pues ya no va a ser individual. Claro, aquí tú no me estás contando algún secreto, solamente que se dio la clase así con un solo estudiante. Pero así como tú tienes tu mejor amiga y le cuentas, le expresas a esta persona tus más íntimos secretos, tus convivencias, pues lo haces de una manera privada. Tú no quieres que un tercero se entere, solamente tienes confianza en esa persona. Cuando también se da la comunicación individual, bueno, cuando te consigues con tu vecina y tienen una conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué de tu vida? Ahí tienen una comunicación individual. Copia esto en tu cuaderno.
que ocurra la reacción necesitamos calor. Esto es lo fundamental, es lo que debemos entender. En presencia de una reacción endotérmica, porque necesito calor para que pueda yo generar a su experiencia. Eso es muy importante. Sin embargo, es bueno aclarar lo siguiente. Aquí se estudia lo que se llama la hemerotaxia de los productos o la hemerotaxia de los reactantes. Bueno, date cuenta que si yo estoy incorporando calor a la reacción, evidentemente hay una diferencia de calor con referente al producto con los reactantes. Aquí lo puedes apreciar. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que el calor bien la cantidad de los productos va a ser mayor que la alimentación de los reactantes. Esa es la diferencia fundamental. Por lo tanto, ese cambio de calor, ¿no? Es un cambio de energía, que es una forma de transmitir la energía, no te olvides de eso. Es una manera en la cual se manifiesta la energía a través de transferencia de electrones, a través de esa transferencia de moléculas que se convierte en calor. Pero ese cambio siempre es positivo. Seguimos en la siguiente lámina y tenemos la comunicación colectiva, y este tipo de comunicación pues ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En este caso puede darse la situación de que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, pues se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. Entonces, ¿cuándo ocurre una comunicación colectiva? Cuando hay más de dos personas que van a intercambiar. Siempre va a haber un proceso de intercambio de mensajes. De repente tenemos otro estudiante acá, entonces ya tenemos una comunicación colectiva, estamos interactuando todos. Entonces, si es una persona que va a dar un discurso, pues esta persona pretende que su discurso tenga efecto en el resto de la gente. Copia esto en tu cuaderno, por favor. Aquí tenemos una serie de fórmulas, ¿no? Que también hemos estado aplicando descomponiendo el agua, el carbono. Necesito calor para descomponer el agua. Lo descompongo en hidrógeno y con oxígeno. Pero esta reacción no es posible, y lo he colocado aquí en rojo, si la presencia del calor en tu reacción. Bien, seguimos avanzando y ahora esto, estamos repasando todas las reacciones en virtud que tenemos estabilidad de comunicación, hay fluidez, podemos desarrollar nuestra clase de forma normal. Gracias, bueno, a que se mejoró la comunicación. Vamos con lo exotérmico. Te recuerdas que en la endotérmica necesito el calor para que ocurra la reacción química. Digamos que es una exotérmica. La exotérmica es que se libera calor. Esos son detalles importantes para memorizarlos y debemos tenerlos siempre en cuenta para aprenderlos. Por acá tenemos la comunicación intrapersonal. Y este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. Entonces, wow, ¿no sabías? Claro que sí. Hay una comunicación, no es que estamos locos, no es que se nos fundió un cable o se nos cayó un tornillito. No, se le llama comunicación intrapersonal. Cuando conversamos con nosotros mismos, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones, pues está en una comunicación intrapersonal. Por ejemplo, que tú te pongas a hablar con el espejo, estás teniendo una comunicación y no estás loca. Nada de eso, ni fue que se deja, ay, ya, pobrecita, perdió los sentidos, no. Es que estás teniendo una comunicación intrapersonal, estás razonando contigo mismo sobre un evento. De repente quieres tomar una decisión y no sabes cómo tomarla. Pues entonces acudes a ti misma y analizas, ¿será que
me pongo el vestido rojo, pero es que el rojo, no sé, me hace ver muy blanca. ¿Será que me pongo el vestido blanco? No, pero es que yo soy blanca y con un vestido blanco voy a parecer que estuviese cruda. Ay, ¿qué me pongo? Estás teniendo una comunicación interpersonal. Si te pones en el espejo y te pones a hablar, ay, chica, ¿sabes qué? Ayer me pasó, estás teniendo una comunicación interpersonal. Cuando tus familiares te vean hablando sola, dile, no estoy loca, estoy teniendo una comunicación intrapersonal porque estoy hablando conmigo misma, estoy razonando y eso es muy bueno. Es muy bueno hablar con nosotros mismos, porque a veces escuchamos a todos, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Comienza tu cuaderno. Es bueno que te vayas habituando a él. Fíjate que tenemos por variación de estado de oxidación, mira, aquí tenemos el concepto de estado de oxidación. Tenemos un tipo de balanceo, porque te he insistido de que hay balanceo. Acá no hemos hecho mucho los balanceos. Simplemente lo que he manifestado aquí son los balanceos del tipo de balanceo que vamos a analizar. Es la primera aproximación del tanteo. Pero en el tanteo hay un balanceo más científico, que es la reacción de Redox. ¿Qué significa la reacción de Redox? Son aquellos que ocurren mediante transferencia de electrones. Es decir, hay átomos que pierden electrones que lo vamos a denominar oxidación. Y átomos que ganan electrones a lo que vamos a llamar reducción. En forma práctica, ¿qué quiero decir eso? Reducción, Seguimos en la siguiente lámina, vamos a avanzar. Tenemos la comunicación intragrupal. Y es que este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Ojo con esto. Nosotros somos el grupo del curso de comunicación de primer grado. Y nuestra comunicación va a ser intragrupal, a diferencia de los chicos que están ahorita viendo clase con mi esposo de química. Si, por ejemplo, vamos a hacer una exposición, y les digo, bueno, hagan una exposición donde Diana con dos compañeros más, suponiendo que existieran, van a hablar sobre la ecología. Y el otro grupo de 3 personas van a hablar sobre el medio ambiente. Cuando Diana se comunica con sus dos compañeros del grupo, ella está estableciendo una comunicación intragrupal, es decir, dentro del grupo, que esa información no la debe saber el otro grupo porque es una comunicación interna. Cuando nosotros pertenecemos a un club, vamos a suponer que pertenezcamos al Club de la Lectura de Lima, un ejemplo aquí inventando, nosotros establecemos comunicación dentro de ese mismo círculo, eso se le llama comunicación intragrupal. Y la comunicación intergrupal es cuando esta comunicación se da entre grupos, es decir, nos comunicamos, el curso de comunicación, vamos a decirle grupo de comunicación, se comunica con el grupo de química que está recibiendo ahorita con mi esposo. ¿Ves? Hay una comunicación externa. La interna la vamos a llamar intragrupal, porque cuando nosotros estamos en un grupo de exposiciones, mira Diana, tú vas a hacer la presentación y X va a hacer el cierre y yo voy a hacer el desarrollo. Nosotros tenemos una comunicación intragrupal. Pero cuando nosotros nos comunicamos con integrantes de otro grupo que no son del de nosotros, establecemos una comunicación intergrupal. Vamos a suponer que en el aula A hay 10 chicas reunidas. Ellas hacen el grupo de las chicas femeninas y el grupo B hace el grupo de los chicos masculinos. La chica femenina se comunica con el grupo de los chicos masculinos. Ya ahí hay una comunicación intergrupal. Inter hace referencia de, eh, eh, vamos a decirlo por fuera, intra por dentro. Copia esto en tu cuaderno para seguir avanzando. Y estamos ya a 9 minutos de terminar esta sesión de clase, así que hoy no voy a dejar actividad domiciliaria. La actividad domiciliaria que asigné fue la de realizar un esquema del proceso de comunicación. Más nada. Es sencillo. Bien,
Fíjate que en esta gráfica me dan los valores, y que estos valores que están aquí que son importantes, ¿no? Claro que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque tú puedes aquí observar la máxima Q. Bien. Y además tienes que hacer entonces algún tipo de diferencia. ¿Qué diferencia? Tienes que tomar en consideración Por su la parte, máxima pues Q, tenemos la tomar comunicación en masiva, consideración, o sea, que la de los eventos con el impacto de también se le llama comunicación de masas y se refiere a la interacción entre justo la un diferencia de emisor mensaje único y y la un energía de receptor transmisión. masivo o Esto, audiencia. El aquí lo receptor debe tenemos, ser un la grupo grande de resistencia personas, será la, puede ser heterogéneo y ser la anónimo. diferencia Por ejemplo, cuando precisamente de la energía de activación. ¿Cuánto sería la el cantidad? profesor se ¿Cuánto sería comunica con 20 gracias estudiantes, da una clase, de pues ahí hay una los comunicación reactantes? masiva. Hay muchos Acá estudiantes dentro de su no hay clase, son energía. múltiples receptores, Y esto es pero hay un parte de único quién? emisor. En este caso De va a los ser el reactantes. profesor, el único que va a ¿Cuánto hablar. es el mensaje de los reactantes? Cuando hay los meetings, ¿Cuántos son? por ejemplo, vamos a suponer que el candidato A, ¿Verdad? presidencial A, no voy a Uno poner de los nombres, productos son del va tipo. a dar O sea un que discurso. activación positiva. Él Positiva. es el único receptor, Dosis. emisor, perdón, pero el receptor va a ser todo lo que están Importante. dentro de ese meeting. Nada distinto. Copia esto en tu Entonces, cuaderno de muy apuntes. importante saber la diferencia entre un endotérmica a un este, si es exotérmico. Entonces, aquí podemos mirar. Acá empiezo lo de los productos, esto es entalpia y aquí es entalpia, ¿ya? De productos. Acá justamente pues, la diferencia. Cuando se estabiliza, es el resultado. Avanzamos en la otra lámina y tenemos la comunicación pues según el canal sensorial. Y es que según el canal sensorial es posible diferenciar distintas clases de comunicación. Entre ellas tenemos la comunicación visual, que este tipo de comunicación pues se transmite mensaje como por ejemplo ideas a través de un medio visual que son percibidos por la vista. De repente vamos a colocar las señales de tránsito. Esas son comunicaciones visuales que nos dan una o nos dan un mensaje de cómo está la vía, de repente curva peligrosa, eh, se aproxima una escuela, debo conducir lento porque hay una zona escolar, alto voltaje, una valla publicitaria, una gigantografía también es un medio visual y ellos van a ser los únicos emisores a través de la visión. Los receptores somos nosotros que lo visualizamos, pero se le llama comunicación visual porque son percibidos a través de la vista. Tenemos la comunicación auditiva y es un tipo de comunicación en el que los mensajes y la información es percibida a través del oído. Por ejemplo, la música, que por supuesto es uno de los tipos de comunicación más utilizados. Ya puede conectar a dos personas a través de una distancia relativamente amplia y puede hacer más fácil localizar la fuente del mensaje, algo que nos pasa pues con lo que es el ejemplo de la comunicación olfativa. Entonces, en la comunicación auditiva, pues vamos a utilizar nuestros oídos. ¿Para qué? Para mandar un mensaje con la música. La música, cuando te pones a escuchar música, estás haciendo comunicación auditiva. Ahora bien, copia esto en tu cuaderno. La número 3, presenta el hierro y de alguna manera está desplazando al hidrógeno. No se queda solo.
cloro, un nuevo compuesto. Aquí tenemos desplazamiento. Esto es un detalle importante. Hay que ver en efecto, esta es la desplazamiento. Acá no, acá puedes apreciar que no tenemos nada, tenemos el mismo alimento que estamos en 10 minutos, entonces tenemos una neutralización, no está haciendo absolutamente nada. Así que esto no es desplazamiento. Y la última alternativa, solamente para estudiar, puedes observar que tenemos un elemento que es compuesto, Y por acá, y efectivamente pues, ese compuesto tenemos la comunicación táctil, que es aquella información que se percibe a través del tacto, generalmente por la piel o mediante escritos en braille. También, pues, estos son tipos de comunicaciones y están incluidas, como puedes ver en la lámina, el método braille. Ahora bien, cuando de repente las personas que son ciegas, ellas palpan, tocan, ellas pueden percibir eh, aspectos, pues, si están, por ejemplo, tocando, ellos pueden percibir qué tipo de cosas están tocando, cómo es su textura. Y también, pues, a través de este método escrito. Copia esto en tu cuaderno. Ya estamos terminando ya la sesión de clase, estamos a 2 minutos. Hoy no voy a dejar actividad domiciliaria bastante, sino que voy a dejar nada más elaborar lo que es el mapa conceptual que lo indiqué en la primera clase de lo que es el proceso de comunicación. Estuvimos hoy en el tema número 2, que es la comunicación, hablando de los tipos de comunicación. Vimos que había comunicación verbal, comunicación no verbal, y que dentro de la verbal pues tenemos dos tipos, que es la oral y la escrita, y la no verbal, pues, que es la que estamos viendo a continuación. Ahora bien, también es importante señalar, pues, que para comunicarnos hay que saber comunicarnos, mandar un mensaje para que el receptor, pues, no se sienta ofendido por nuestro mensaje, porque es fácil ofendernos cuando vemos que el mensaje no está bien redactado, se malinterpreta. Hemos aprendido lo que son los elementos de la comunicación, como es el código, el canal, el contexto, el referente, quién es el receptor, quién es el emisor, y también, pues, estamos hoy en la clase de los tipos de comunicación. Bien, ya hemos culminado con la clase de hoy, así que ya puedes realizar la desconexión para que tomes tu break. No dejo actividad domiciliaria, sino solamente la que está contemplada en el libro, en la página, un momentito, en la página 10 o la página 9, es la misma. En el ejercicio 8 elabora un mapa conceptual de acuerdo al tema, es decir, elabora un mapa conceptual de lo que es el proceso de comunicación. Es lo único que voy a asignar. Entonces ya es la hora de la desconexión, vamos a tomarnos nuestro break y nos estaríamos viendo el día martes, que nos toca nuestra clase. Así que, Diana, ya puedes hacer la desconexión para que vayas a tu break. Es muy interesante, ¿no? No aparecen balanceadas